Pedimos disculpas, son errores de transmisión a causa de la caída del internet. Esto sucede muchas veces, pero vamos a dar reinicio a este mensaje. Hablábamos de que desde nuestra iglesia cristiana Renuevo enviamos bendición a todas las demás iglesias que están conectadas con nosotros en este momento. No digo a todas las casas, no digo a todas las familias, no digo a todas las personas, sino que a todas las iglesias que están conectadas con nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque en la palabra de Dios el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Corintios, en donde nos dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Aquí podemos ver claramente que el templo no es la iglesia, el edificio no es la iglesia es usted, la iglesia es su familia, la iglesia es su casa. Es por eso que en estos tiempos la iglesia de Jesucristo se está extendiendo grande y poderosamente en toda nuestra nación y también en todo el mundo. Así que reciban bendiciones. Declaramos cielos abiertos sobre sus vidas. Hoy el mundo, los medios de comunicación, todas las personas nos hablan únicamente sobre la crisis. Están diciendo que el mundo se está desboronando literalmente, que hay crisis económica, crisis en la salud, colapso en el comercio, colapso en los sistemas de salud, en los estudios, en todo. De esto es de lo que nos habla el mundo. Pero hoy vamos a ver lo que es la crisis. Yo quiero hablarles de la crisis, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la palabra de Dios, de nuestro Padre Celestial. La crisis, dicen que empezó con esto del coronavirus, que empezó en Wuhan, que empezó en China, que en Europa. Miren, eso no tiene importancia, eso es relevante. La verdadera crisis da inicio cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se aleja del propósito y la asignación que Dios le ha dado, por lo cual usted y yo hemos sido creados. Allí es donde da inicio la crisis. Y quiero mostrarles una imagen. Pónganle atención a esta imagen que les será dada ahí. Esta nos va a dar una descripción de lo que es crisis. Veamos esta imagen. En esta imagen podemos ver a este hombre, el cual se encuentra cautivo. Si podemos ver, es una persona que está en crisis. Esta persona tiene cegado el entendimiento, cosa de lo cual nos habló Dios el domingo pasado. Podemos ver en esta imagen un ser humano luchando, esforzándose por una provisión únicamente, por el sustento nada más. Podemos darnos cuenta en esta imagen que en su rostro se puede ver de que no hay gozo ni paz, sino lo que se ve es depresión, se ve que está cargado de penas, se puede ver en su rostro que está agobiado. Se enfoca en lo que puede saciarlo por un corto tiempo y no en aquello que puede darle una nueva vida. Este hombre que está ahí cautivo, podemos ver que carece de alimento espiritual. Se nota en él fracaso. Se ve su conformismo, el cual lo mantiene cautivo, pues teniendo el pan material únicamente, no anhela más. Tiene la mejor opción,
podemos ver la llave, la cual la tiene más cerca, pero no la elige. Pareciera que no le interesa. No tiene revelación de una mejor vida. No se ve que su vida tenga ningún propósito ni asignación. Allí podemos ver claramente en esta imagen lo que es crisis. La palabra de Dios en Juan 8, 31, 32 nos dice así, se los voy a leer. San Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Cambiemos esta palabra judíos y pongamos a todos los que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más adelante podemos ver en el versículo 36 que nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Recordemos también la palabra de Dios que nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Esta imagen nos representa perfectamente lo que es crisis. Y esa crisis, como les repito, da inicio en el ser humano cuando se aleja de Dios. El hombre siempre ha querido ser independiente de Dios, hacer su voluntad. Desconoce o no le hace caso, no le interesa el propósito y la asignación para lo cual Dios le ha dado, y se empecina en hacer únicamente su voluntad y en obtener cosas que satisfagan todos los deseos de su carne. Eso es crisis, verdaderamente, alejarse de Dios. Pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial, podemos ver también lo que para Él es crisis. Crisis es tiempo de oportunidad. Crisis es factor de cambio. Eso es para el Padre, y eso mismo debe ser para nosotros, sus hijos. Crisis es la mejor temporada para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en su familia, en su corazón. Es la mejor temporada para que el reino de Dios se establezca. Hoy yo podría darles un mensaje motivacional, un mensaje de esperanza, un mensaje que les dé información, muchas clases de mensaje, pero hoy yo no quiero dar un mensaje. Hoy lo que yo quiero hacer es impartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un mensaje puede entretenerlo, un mensaje puede informarlo, un mensaje puede instruirlo, pero la palabra que sale de Dios, esa palabra da vida, esa palabra transforma, esa palabra da libertad, esa palabra da sanidad, esa palabra da restauración. Esa palabra es la que tiene el poder para transformar y dar una nueva vida a todos y cada uno de nosotros. La palabra no tiene límites. La palabra es viva y eficaz. La palabra gobierna. La palabra establece. Por lo cual podemos ver de que la palabra es una persona, y la palabra es Jesucristo. Él es la palabra.
Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de marcar el ejemplo, debemos de hacer la diferencia y debemos hacer que cambie la historia en la vida de nosotros y de nuestro alrededor. ¿Y cómo vamos a hacerlo? A través de declarar su palabra, la palabra de Dios, la cual Él ha depositado en nosotros. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, del 20 al 21 vamos a leer, 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí podemos ver que en nuestra boca, en nuestras palabras, nuestro Padre Celestial ha depositado poder de vida y poder de muerte. La palabra abre y cierra los ámbitos espirituales, así como también los ámbitos naturales. La palabra nosotros debemos declararla, la palabra que es Cristo Jesús, porque Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y déjeme contarle algo, al Padre, a nuestro Padre Celestial, le encanta hablar lo contrario al ámbito natural. Así es, igual debemos de ser nosotros, hablar lo contrario al ámbito natural. Podemos ver ejemplos de cómo a nuestro Padre Celestial y también a Jesucristo hablaban, les gustaba hablar en contra de todo lo natural, del ámbito terrenal. Por ejemplo, humanamente, científicamente, es imposible que brote agua de una roca, de un material árido, de algo inerte. Nuestro Padre Celestial lo hizo. Humanamente, para atravesar un mar se necesitan barcos. En la historia podemos ver que Moisés y su pueblo atravesaron y pasaron al otro lado con los pies secos. Para ganar una batalla, humanamente, lo que se necesita es un gran ejército, se necesitan estrategias, se necesita sabiduría humana y se necesita mucho armamento de lo más sofisticado. Dios nos dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. En su palabra, Dios nos dice también que nosotros debemos declarar lo contrario. Dice en el libro de Joel capítulo 3 versículo 10, que diga el débil, fuerte soy. Podemos ver que la palabra, la escritura está llena de ejemplos y en Jesucristo también podemos ver muchos ejemplos. Por ejemplo, el de Jairo, cuando fue a buscarlo porque su hija estaba agonizando, encontró a Jesús, se encaminó a su casa y salió la gente, los parientes, la familia, los amigos a encontrar a Jairo y decirle, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Jesucristo declaró lo contrario a lo natural. Él dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Y se burlaron de él. Luego podemos ver de que ocurrió el milagro. Igualmente podemos verlo a través de la resurrección de Lázaro, quien ya tenía 4 días de estar muerto. Y él resucitó con una palabra a Lázaro. Podemos ver también en la vida de Jesús cuánta sanidad hizo él sin utilizar ni un solo medicamento, lo cual médicamente y clínicamente no es posible. Podemos ver que él levantó paralíticos,
enderezó una mujer que estaba encorvada sin hacer ni una sola intervención quirúrgica, de las cuales en ese tiempo no existían. Aquí podemos ver claramente que a nuestro Padre Celestial le encanta hablar lo contrario del ámbito natural, y así debemos hacer nosotros también. ¿Por qué? Porque la palabra contrarresta lo que las tinieblas dicen. La palabra contrarresta lo que lo natural dice. La palabra contrarresta todo aquello que el mundo, la gente, los que no son hijos de Dios dicen. Debemos nosotros, por eso, declarar la palabra. Es importantísimo que los hijos de Dios declaremos la palabra, liberemos su palabra, para que lo natural pueda cambiar, pueda ser transformado. Como les decía, crisis desde el punto de vista de Dios es tiempo de oportunidad, factor de cambio. Es un tiempo perfecto para que los hijos de Dios se despierten, se levanten, caminen, se manifiesten y se dimensionen según el propósito y la asignación que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, según su palabra y el poder del Espíritu Santo, el cual ha depositado en todos y cada uno de nosotros. Y quiero enfatizar en esto que dije. Dios demanda hoy día, a través de esta crisis, que sus hijos se despierten, se levanten, caminen, se manifiesten y se dimensionen en la fe, según el propósito y la asignación dada por el Padre a todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Es lo que el Padre quiere para poder bendecirnos y prosperarnos. Que se despierten. Vamos a enfatizar en esto. Hoy día, lamentablemente, muchas personas en la iglesia están durmiendo. Solamente hacen acto de presencia. Están en su cuerpo, pero su corazón, su alma, su espíritu no está reunido allí, sino que están pensando en otras cosas. Están distraídos, no están atentos, no son intencionales. Llegan a la iglesia solamente por cumplir, por callar su conciencia, por religión. Son impuntuales, son inconstantes. No leen la palabra de Dios, no la estudian. Podemos ver el ejemplo de una persona que estuviera dormida, no está atenta, no escucha. Una persona dormida no participa, no tiene actividad. Hoy día podemos ver en muchas iglesias que hay gente que llega solamente, como decimos, a calentar la silla. Está el momento de alabanza, está el momento de júbilo y ellos están callados y quietos. Llega el momento de la adoración, el derramamiento del Espíritu Santo, ellos más se acomodan, se sientan y están sin participar. Estos que están dormidos son aquellos que no estudian la palabra. El que está dormido no puede leer algo. El que está dormido no puede orar tampoco. Son personas que no tienen una vida espiritual activa y muchas veces son mal testimonio, porque podemos escuchar que muchos dicen, para ser cristiano como fulanito o como fulanita, para ir a la iglesia, para eso mejor no. Y Dios demanda que ese tipo de hijos se despierten. Pide también
que se levanten. Recordemos lo que dice Isaías 61, que dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estas personas son aquellas que sí participan, pero que son únicamente oidores y no hacedores de la palabra. Están acomodados, no activan, no toman iniciativa ni se involucran en las diferentes actividades o ministerios de la iglesia. Tienen 1,000 pretextos para decir no a un compromiso en la iglesia, a un llamado que le hagan los líderes. Estas personas que están acomodadas son emocionales, presumen de tener fe, pero no tienen obras. Y recordemos que una fe sin obras es una fe muerta. Este tipo de personas son aquellas que están en la iglesia, dicen ser hijos de Dios, pero no dan fruto. Están, permanecen, pero no cumplen con el propósito y la asignación dada por Dios para cada uno de sus hijos. Dios demanda también que sus hijos caminen. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen doble ánimo, hay quienes dan poco fruto. Hay muchos que sí están activando y están participando en las actividades de la iglesia, están sirviendo, pero no se disipulan. Piensan que con lo que están haciendo en la iglesia, con la tarea que realizan, con eso ya están bien. Se sienten satisfechos, se sienten conformes con lo que realizan en la iglesia, con lo que saben y con lo que hacen. Recordemos la palabra de Dios en Proverbios 4:18, donde nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si vemos también las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 15, nos dice que hemos sido llamados a dar fruto, más fruto, mucho fruto, y que en eso va a ser glorificado nuestro Padre. Gloria a Dios por todos aquellos que no están despiertos, que no están dormidos, que están despiertos, por todos aquellos que ya se han levantado, por todos aquellos que están de pie. Pero Dios demanda que nosotros demos cada vez más fruto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros? En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, así como en Marcos 16, capítulos 15 y 18, Jesucristo nos habla de la gran comisión, la cual ha sido dada a ti y a mí, a cada uno de nosotros, a todos sus hijos, que es la de ir. No dice quédense, no dice llamen, no dicen inviten, sino que dice vayan y háganlos mis discípulos, bautícenlos, enséñenles a obedecer, y además estas señales los acompañarán. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre echarán demonios. Hay muchas señales que Jesús nos promete y nos dice: y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver claramente entonces que si somos hijos de Dios, debemos de manifestarnos como tales. En Romanos capítulo 8, versículo 19, Romanos 8, 19, nos dice así la palabra de Dios: porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pongámosle atención. Abra su espíritu para recibir la palabra que va a transformar su vida. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Yo no sé si usted en alguna ocasión estuvo ardientemente anhelando algo, como por ejemplo un empleo, como por ejemplo recibir su casa propia, como por ejemplo de que un ser amado que está enfermo, que está grave, se recupere y se levante. Un anhelo ardiente por recibir algo. Eso es lo que está esperando hoy día la creación, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la manifestación? Que cumplan con el propósito y la asignación de un hijo. 2 puntos. El propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido creados? Glorificar el nombre de Dios y que su reino se establezca en esta tierra y que ganemos almas para Cristo. Ese es el propósito. Ahora, la asignación es la tarea, la cual es diferente para cada uno de nosotros, pero a través de esa tarea vamos a cumplir con el propósito. Y podemos ver que en común los hijos de Dios tenemos propósito y tenemos asignación. Así lo vemos en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Nos dice así la palabra de Dios. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el 19 nos dice, a predicar el año agradable del Señor. Todos los días, todas las semanas, todas las meses, los años son agradables al Señor. Han sido creados por Dios y este 2020 no es la excepción. Este año 2020 no está fuera del control de nuestro Padre Celestial, no está fuera del control de lo que Él tiene planificado para todos y cada uno de sus hijos. Él ya lo sabía, Él nos lo había anunciado desde antes y allí podemos verlo nosotros. En el libro de Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 nos dice así la palabra de vida. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos garantía en su palabra y lo que Jesucristo nos demanda es que en Él tengamos paz y que tengamos confianza. O sea que nuestra vida está en sus manos. Él ya tiene plan para nosotros. Pero retomando lo de Lucas 4, 18 y 19, podemos ver el propósito por el cual nos ha sido dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios
no nos ha sido dado para que nosotros sintamos un tiempo de gozo, que sintamos descanso, que sintamos su llenura. Esa es manifestación de su presencia. Pero el propósito por el cual nos ha sido dado su Espíritu es para que nosotros demos. Así lo dice su palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para el propósito, dar buenas nuevas a los pobres. Hay gente que es pero tan pobre que lo único que tiene es dinero y cosas materiales, pero no tiene a Jesucristo en su corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esas personas son las que están en crisis, los que están con un corazón quebrantado, no tienen gozo, no tienen paz, no tienen la llenura del Espíritu Santo. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo creo que de esto nos habló claramente la imagen que presentamos al principio. A ese tipo de personas que no les ha llegado la revelación de Dios, que no tienen el entendimiento del reino de Dios, a ellos hemos sido enviados. Y en el versículo 19 nos dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y sabe qué? Dese cuenta de algo. Lo que es bueno y lo que es agradable para el Padre, lo debe ser también para sus hijos. Por lo tanto, nosotros debemos de agradarnos por este año que estamos atravesando, porque ahora tenemos la oportunidad de compartir más tiempo con nuestra familia, con nuestros seres amados, más tiempo para estar en oración, más tiempo para estudiar su palabra. Y nosotros, para eso, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el deseo del Padre, que nosotros prediquemos el año agradable del Señor. ¿Y cómo vamos a hacerlo si están los templos cerrados? ¿Cómo vamos a hacerlo si tenemos muchas limitaciones? Déjeme decirle algo. Si usted tiene una Biblia y si usted tiene un aparatito similar a este, tiene una tablet, tiene una computadora, usted tiene armas letales para luchar en contra del reino de las tinieblas. Si Dios ha hecho algo en su vida con lo cual usted pueda dar testimonio a su familia y a otras personas, Dios ha hecho grandes cosas en su vida y con eso es que usted va a ir a predicar el año agradable del Señor. Porque si Dios ya lo hizo una vez y tiene el poder para hacerlo y prometió hacerlo, seguramente está garantizado que volverá a hacerlo también. En tiempo de crisis, los hijos de Dios debemos manifestarnos a través de la fe, pero recordemos que la fe se fundamenta en su palabra, no en lo que yo crea, no en lo que yo necesite, no en lo que me conviene, no en lo que diga todo el mundo, sino que la fe se fundamenta en la palabra. Y nosotros tenemos la autoridad como hijos, esa autoridad dada por Dios a través de nuestras palabras. Veamos qué nos dice su palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13. Nos dice así la palabra de Dios: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito.
Pongamos atención a eso, conforme a lo que está escrito, no conforme a mi sabiduría, no conforme a lo que yo crea o quiero, no conforme a lo que necesito, sino conforme a lo que está escrito, conforme a su palabra. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Podemos ver entonces que la fe se fundamenta en la palabra de Dios, pero que se expresa con nuestras palabras y se manifiesta con nuestras acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Cumplir el propósito y la asignación dada por Dios. Y hay promesas que se van a cumplir, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Nosotros podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, de los versículos 25 en adelante, donde nos habla de que no debemos preocuparnos, que no debemos afanarnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por el techo, por la casa, se lo estoy parafraseando, por todas aquellas necesidades básicas que tenemos nosotros y nuestra familia. Lo que nos dice Jesús es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un tiempo inusual, y si es un tiempo inusual, un tiempo de crisis, nosotros debemos tener oraciones inusuales, declarar palabras inusuales, tener acciones inusuales para que Dios obre milagros inusuales en nuestra vida y en nuestra familia. Recordemos que el reino de Dios no está en crisis, jamás lo ha estado. Su palabra jamás ha estado encerrada ni ha tenido toque de queda. Su palabra no tiene límites, su palabra no tiene fronteras, su palabra es todopoderosa. Y Dios jamás ha perdido una batalla. Y si tu vida está en las manos de Dios, has vencido, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y yo quiero orar en este momento y que abras tu espíritu, más que tu mente y tu corazón, que abras tu espíritu para declarar cielos abiertos. Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy podemos ver a la luz de tu palabra que este es un año agradable a ti, porque es un año para que los hijos de Dios nos despertemos, nos levantemos, caminemos, nos manifestemos y nos dimensionemos en la fe a lo que escrito está. Nosotros podamos declarar palabra de vida, palabra de poder, y con nuestras palabras que cambie el ámbito espiritual así como el ámbito natural en nuestras familias, y declaremos sanidad, libertad, salvación, prosperidad, así como provisión en sobreabundancia en nuestra vida y en nuestra familia. Cielos abiertos derramando bendición espiritual sobre nuestras vidas. Lo declaramos. Este no es tiempo de crisis, es tiempo de oportunidad para que como hijos de Dios nos levantemos en el poder de su Santo Espíritu y en el poder de su palabra. Que Dios te bendiga sobreabundantemente. Pensé que caería
Nunca me has fallado, Dios. Espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. A confesarlo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos